La palabra a la señora Cuartero. Adelante. Gracias, presidenta. Buenos días, señora Gómez. Mi nombre, como ha dicho la presidenta, es Ana Cuartero. Voy a hacerle las preguntas por parte del Grupo Parlamentario Vox en esta comisión de investigación. Le recuerdo que el objeto de esta comisión es determinar las responsabilidades políticas en las que pueda haber incurrido por un presunto trato de favor hacia usted en la creación y funcionamiento de la Cátedra Extraordinaria de Responsabilidad Social Competitiva en la Universidad Complutense de Madrid. También es objeto de esta comisión investigar las responsabilidades políticas incurridas en el funcionamiento presuntamente irregular de los másteres propios que usted codirigía. Máster propio en Transformación Social Competitiva y máster propio en Dirección de Fundraising Público y Privado de Organizaciones No Lucrativas. Finalmente, es también objeto de esta comisión, como usted sabe, investigar el presunto trato de favor en las adjudicaciones públicas a las empresas que han financiado sus programas en universidades públicas de Madrid, sea bien en la Complutense o en la Rey Juan Carlos. Señora Gómez, el autor intelectual de la trama de corrupción que ha motivado esta comisión de investigación es su marido, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España. Señora Gómez, su marido, como número uno de la trama, la ha utilizado a usted como testaferro. Ha implicado a varios ministros, Ábalos, Nadia Calviño, Óscar López. Se ha aprovechado de diferentes instituciones públicas y privadas. La Universidad Complutense, la Universidad Rey Juan Carlos, el Instituto de Empresa, la Asociación del Deporte Español o la empresa pública Red.es. Pero le pregunto, ¿ha dirigido la trama él solo? Mi primera pregunta, señora Gómez, le da la oportunidad de decirnos si ha habido otros coautores intelectuales, aunque intuyo que efectivamente la única respuesta posible a esta pregunta es guardar silencio. Señora Gómez, ¿quiere usted señalar a alguna persona, además de Pedro Sánchez, su marido, como autor intelectual de los hechos que han originado esta comisión de investigación? Indicarle, señora Gómez, que a partir de aquí puede usted interrumpirme cuando lo desee para matizar o contradecir cualquiera de las afirmaciones que realice en esta intervención, sean enunciadas de forma interrogativa o expositiva. Solamente con mostrarme su intención de hablar guardaré silencio. Procuraré guardar unos breves segundos después de cada idea expuesta e igualmente la invitaré a responder tras cada pregunta. Si no quiere responder, como ha dicho, es suficiente con que siga guardando silencio. Comencemos, señora Gómez, hablando de la Universidad Complutense. Usted llega a la Universidad Complutense en el año 2012. Su carga docente nunca llegó a ser suficiente para equivaler a un crédito ECTS. Con pocas horas de clase, pocas tutorías y sin disponer de título oficial habilitante, ha accedido a la dirección de 2 másteres y a la codirección de una cátedra. Salvo que los medios de comunicación estén esparciendo un bulo, usted no tiene titulación universitaria. ¿Quiere usted desmentir esta información, señora Gómez? ¿Dispone, señora Gómez, de titulación universitaria que le habilite para impartir clases en la Universidad Complutense, para dirigir un máster propio o para dirigir una cátedra extraordinaria, de acuerdo con las normas aprobadas para ello? Señora Gómez, además de ser usted la mujer del presidente del Gobierno, ¿qué otros méritos justificó y ante quién para ostentar en solitario durante meses la dirección de una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense de Madrid? ¿Considera, señora Gómez, que es relevante el hecho de que este nombramiento como codirectora de una cátedra se produzca de forma simultánea a la llegada de su marido a la presidencia del Gobierno? Señora Gómez, tengo que entender su silencio como una confirmación de que no dispone de titulación que le permita acceder al puesto de profesor, ni a dirigir un máster propio, ni a codirigir una cátedra extraordinaria.
de que tanto usted como todas las personas implicadas en la creación y desarrollo de la Cátedra Extraordinaria y los másteres propios han sido siempre conscientes de que su único mérito era ser la esposa de Pedro Sánchez y que ha sido el propio Pedro Sánchez, su marido, el que ha utilizado su elección como presidente de Gobierno para colocarla a usted allí. Señora Gómez, la pregunta que surge ahora es por qué su carrera en la Complutense no se impulsa entre 2012 y 2020. Si a Barrabés le conocen ustedes, usted y su marido, desde el año 2015. Para explicar este lapsus de tiempo es importante que hablemos del Instituto de Empresa. La finalización de su contrato para la dirección del Africa Center dio el pistoletazo de salida para la creación de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva. ¿No es así, señora Gómez? Vayamos al año 2018. Pedro Sánchez llega al Gobierno y en junio usted es contratada por el Instituto de Empresa para dirigir el Africa Center. Una idea de Felicia Apetén que se materializa justo en el momento que ustedes comienzan a pisar alfombra en la Moncloa. A la vez, se trata de cerrar una operación que permitiría la expansión del Instituto de Empresa a edificios propiedad de la SEPI en el campus de María de Molina. Operación inmobiliaria en la que llevaba trabajando tiempo el Instituto de Empresa y en la que la mediación era cosa de Juan José Güemes, presidente del Centro de Emprendimiento e Innovación del Instituto de Empresa, como usted bien sabe. Señora Gómez, ¿fue Güemes quien ofreció a Pedro Sánchez la dirección del Africa Center para usted, a cambio de muñir en la adjudicación al Instituto de Empresa del complejo de la SEPI en María de Molina? ¿Fue al revés, quizá? ¿Fue Pedro Sánchez el que, conociendo el interés del Instituto de Empresa por estos edificios, llamó a Güemes para ofrecerle agilizar los trámites a cambio de un puesto de relevancia internacional para usted? Señora Gómez, su fichaje en el Instituto de Empresa no tuvo nada que ver con su currículum académico. Su relación con el Instituto de Empresa terminó tras el traslado de sus oficinas a la Torre Caleido, desechada la operación de adquisición de los edificios de la SEPI, por lo que deduzco que la hipótesis correcta es la segunda, y Pedro Sánchez fue realmente el autor intelectual de esta propuesta. ¿Quiere corregir esta afirmación, señora Gómez? ¿Exigió Pedro Sánchez al Instituto de Empresa algo más que su contratación a cambio de agilizar la posible adjudicación del complejo Campos Velázquez? Le vuelve a llamar al orden. La próxima vez le retiro la palabra porque usted sabe que no puede interrumpir. Usted no puede interrumpir. Le llamo al orden por segunda vez. No me obliga a llamarle por tercera vez porque le tendré que retirar la palabra. No, usted sabrá lo que hace. Señora Bernardo, no vuelva a interrumpir. Por favor, tenga respeto a esta Cámara. Tenga respeto. Sí, tenga el respeto a esta Cámara, al grupo parlamentario que está hablando, al grupo parlamentario de Vox y a los diputados que no piensen como usted. Señora Cuartero, puede continuar. Le hemos descontado el tiempo. Adelante. Gracias, presidenta. ¿Exigió, señora Gómez, Pedro Sánchez, su marido, al Instituto de Empresa algo, además de su contratación, a cambio de agilizar una posible adjudicación del complejo de edificios Campos Velázquez para la expansión del Instituto de Empresa? ¿No es verdad que fue su salida del Africa Center lo que hizo que Pedro Sánchez descolgara el teléfono desde la Moncloa para llamar a Goyache y crear la Cátedra Extraordinaria, que había de servir a partir de entonces como tapadera para sus viajes y negocios internacionales? Señora Gómez, en 2021 el Instituto de Empresa se traslada definitivamente a la Torre Caleido y un año después se produce su cese definitivo de actividad al frente del Africa Center. ¿Hubo quizá algún motivo más para que su contrato con el Instituto de Empresa finalizase? Además de que se frustrase la operación de expansión del Instituto de Empresa a los edificios de la SEPI. Señora presidenta, Cuartero, señora Cela, déjeme.
Le recuerdo el objeto de la comparecencia, y eso no es objeto de la comparecencia. Le pido, por favor, que las preguntas sean sobre el objeto de esta comparecencia y de esta comisión. Gracias, Le ruego, presidenta. Procedo a relacionar los hechos. No, gracias. proceda a hacer preguntas que estén relacionadas con el objeto. Se lo pido, por favor, porque si no, le tengo que llamar a la cuestión y esta es la primera llamada que le hago. Así que, por favor, haga las preguntas. Adelante. Gracias, presidenta. Procedo a explicar la relación entre los hechos. Su salida del Africa Center supuso la necesidad de buscar nuevas ubicaciones para sus negocios, coincidiendo el momento con la firma de las primeras cartas de recomendación al empresario Barrabés. Comienzan entonces los movimientos en Moncloa para la creación de su cátedra extraordinaria. ¿No fue así como sucedieron las cosas, señora Gómez? Las cartas de recomendación firmadas a Barrabés fueron las primeras que usted firmó como codirectora del máster. ¿De quién fue la idea de pagar al señor Barrabés su colaboración con una carta de recomendación que le abriera las puertas de las licitaciones en Red.es? ¿Fue suya la idea? ¿Fue de Pedro Sánchez? ¿Fue quizá de Manuel de la Rocha? Señora Gómez, Pedro Sánchez, gracias a su trabajo al frente de la cátedra TSC, ha convertido a Barrabés en un galáctico de la captación de fondos europeos. Gracias a usted, supuestamente experta en captación de fondos para entidades sin ánimo de lucro. ¿No le parece una ironía, señora Gómez? Quizá deberíamos también aplaudirles a las 8 de la tarde cada día, a usted, al autócrata de su marido y a todos los expertos en captación de fondos públicos que le han rodeado durante estos años en la Moncloa. Señora Cuartero, le pido que retire lo de autócrata. Se lo pido. No lo voy a retirar, presidenta. Bien, pues ya sabe que si no lo retira yo le llamo al orden, porque creo que está haciendo usted una intervención de preguntas-respuestas, según es el formato, que está muy bien, pero creo que sobra, simplemente. Muy bien, puede continuar. Señora Gómez, ¿cuándo y dónde entregó usted las cartas a Barrabés, firmadas de su puño y letra en julio de 2020? ¿Fue durante las reuniones que mantuvieron en la Moncloa para la creación de la cátedra, quizá? Corríjame si me equivoco, esas cartas se entregaron en mano, se redactaron en la Moncloa, se firmaron en la Moncloa, se entregaron en la Moncloa durante las reuniones que usted y su marido mantuvieron con Barrabés para la financiación de la cátedra. Estuvieron todos ustedes juntos en Moncloa convocados por Pedro Sánchez en julio de 2020. Apañaron todo y por eso en septiembre Goyache da la orden a Doadrio de que ponga definitivamente la cátedra en marcha. ¿Es así, señora Gómez? Usted, Pedro Sánchez, de la Rocha, Goyache, Barrabés, Cierco, y no me sorprendería que incluso Nadia Calviño y Ábalos se reunieron. Guarden silencio, por favor. Perdone, señora Cuartero. Les recuerdo a los señores diputados que no se puede interrumpir al diputado que está en el uso de la palabra. Les pido a todos, por favor, respeto para quien está hablando. Se lo pido, por favor. No vuelvan a interrumpir, porque es que si no voy a tener que estar llamándoles al orden todo el tiempo. Continúe, señora Cuartero. Le estamos descontando el tiempo cada vez que paro, como hemos hecho con la anterior Muchas gracias, diputada. presidenta. Adelante. Insisto, usted, Pedro Sánchez, de la Rocha, Goyache, Barrabés, Cierco, Nadia Calviño, Ábalos, se reunieron en la Moncloa para crear la cátedra, financiarla y premiar a Barrabés con la adjudicación de contratos. Fíjese, la carta está firmada solo por usted y no por el necesario codirector del máster propio. Y llega a las licitaciones de Red.es sin sello ninguno por parte de la Complutense. No hay indicación de registro, pero sin embargo consigue para Barrabés una adjudicación por 11 millones de euros de la empresa pública Red.es. Señora Gómez, ¿esas cartas que salieron desde la Moncloa pasaron por la Complutense en algún momento? ¿Cuántos contratos se han adjudicado a Barrabés gracias a esas expresiones de interés o al impulso que esas expresiones de interés consiguieron en la facturación de las empresas del Grupo Barrabés? ¿Qué le ha proporcionado Barrabés a cambio? ¿Solamente la financiación de la cátedra extraordinaria? Puede explicarse cuando quiera, si no consideraré que guarda silencio porque todavía tenemos mucho que conocer a este respecto.
Señora Gómez, ¿redactó más cartas de recomendación o expresión de interés para otras empresas? En caso afirmativo, ¿para qué empresas? ¿Comunicó usted a la Oficina de Gestión de la Escuela de Gobierno que había firmado y enviado esas cartas? Deduzco de su silencio que no hay más cartas, solo las de Barrabés. El siguiente episodio que dirigen desde la Moncloa es el protagonizado en la Universidad Rey Juan Carlos. Barrabés, la Asociación del Deporte Español, la Universidad Rey Juan Carlos. En este caso, el facilitador de las relaciones entre ustedes es Felipe de Basa, que ya ha recibido como premio una cátedra de memoria histórica, y Barrabés un contrato de 4 millones de euros. ¿Me equivoco, señora Gómez? El tiempo que dispongo no me permite entrar más a fondo en este asunto, pero el modus operandi es el mismo. Una colaboración entre la Asociación del Deporte Español y la Universidad Rey Juan Carlos y un contrato millonario adjudicado a Barrabés. Ustedes tienen la maquinaria perfectamente engrasada y son profesionales del tráfico de influencias. Me queda poco tiempo. Por tanto, señora Gómez, vayamos al software gratuito de transformación social competitiva para empresas ofrecido por la Universidad Complutense de Madrid en el ámbito de la cátedra que usted codirigía. ¿Quiere hacer alguna consideración inicial del por qué la apropiación indebida y el intrusismo laboral en el que presuntamente han incurrido? Estaba previsto que le informase el juez Peinado el día 18, pero usted ha informado que no va a ir. ¿Sigue pensando en que no es necesario que se presente? Teniendo en cuenta que usted no quiere contestar, comenzaré yo con la exposición de esta parte final. Usted comienza registrando el logo... Señora Cuartero, le recuerdo que el formato es pregunta-respuesta, no alegatos. O sea, el formato es pregunta-respuesta. Usted tiene que hacer preguntas. La señora Espinar, le ruego por favor que mantenga, que esté callada cuando no le tenga el uso de la palabra, y en este momento no lo tiene. Y se lo agradeceré mucho. Gracias. Señora Cuartero, le recordaba que el formato es pregunta-respuesta y no un alegato del portavoz de cada grupo. ¿De acuerdo? Adelante. Corregiré el formato, presidenta. Quizá es cierto que usted comienza registrando el logo TSC en marzo de 2020, antes incluso de la creación de la cátedra extraordinaria. ¿Se podría deducir de esta actuación que su plan ha sido trazado ya desde el año 2020 y ha ido tomando forma con el desarrollo de los acontecimientos? ¿No es cierto que usted tenía claro que la marca TSC debía de ser suya y que le produciría beneficios económicos? ¿No es acaso necesario pagar unos determinados fees al incluir el logo TSC en la memoria de una empresa tras la conveniente auditoría, de manera que se pueda demostrar su participación en la transformación social competitiva? La utilización del software con el aval de la Universidad Complutense de Madrid de forma gratuita entre las empresas sería una vía perfecta de captación para ofrecer servicios de consultoría en el ámbito de la transformación social competitiva. Consultoría que se podría dirigir hasta obtener la certificación que les permitiera. Su marido comenzó encargando el desarrollo a Indra y posteriormente a Telefónica y Google, ¿no es así? ¿Cuántas veces llamó a los CEOs de estas empresas para que colaboraran con usted? ¿Por qué, a pesar de todo, estas empresas abandonaron el proyecto sin haberlo terminado? ¿Sabe usted cuánto dinero llevaban desembolsado cada uno de estos proveedores para el desarrollo del software? ¿Cree usted que influyó en las empresas su intención de registrar el software a su nombre, bueno, a nombre de la mercantil Transforma TSC, para abandonar este proyecto? ¿Se lo requerían quizá sus obligaciones de cumplimiento normativo?
Señora Gómez, usted registra por primera vez a su nombre, a nombre de su empresa, el software en octubre de 2022, pero parece ser que ni siquiera estaba entonces listo para entrar en explotación. ¿Es cierto? Si usted se adelanta a registrar un software que está siendo desarrollado con medios de la Universidad Complutense en el seno de una cátedra extraordinaria y que todos los participantes creen estar donando no a usted, sino a la universidad las cantidades económicas o los trabajos necesarios para desarrollarlo, ¿no es cierto que estaría usted cometiendo un acto de apropiación indebida? Señora Gómez, con el abandono de Indra, Google y Telefónica, ¿por qué toman ustedes o usted misma la decisión de ir a una licitación para terminar el software antes de que la cátedra finalice su periodo de ejecución? ¿No había quizá entonces ningún otro socio que quisiera poner el dinero para terminar este producto y tuvo usted que recurrir al presupuesto de la Universidad Complutense? ¿Podría decirnos quién redactó realmente para usted los pliegos? Usted lo firmó, pero ¿quién lo redactó? Alguien tuvo que redactar el pliego de prescripciones técnicas. ¿Fue quizá alguien de la Complutense, de Barrabés? Usted firmó los pliegos para que la universidad contratara un servicio de asistencia y asesoría tecnológica con el que firmar el software. Tiene que ir terminando, señora Cuartero. Termino. Señora Gómez, ¿no es este el último paso para el asalto a las empresas y ofrecerles consultoría? Señora Gómez, usted ha actuado servilmente como testaferro de su marido en esta trama de corrupción, dirigida desde los despachos de la Moncloa. Cuídese de no acabar como cabeza de turco. Permítame, Presidenta, una última pregunta. Que el marido de la compareciente no ha querido responder al presidente de Vox, Santiago Abascal, en sede parlamentaria y que tarde o temprano tendrán que responder. Señora Cuartero, no. Señora Cuartero, las preguntas van dirigidas a la compareciente sobre el objeto de la comparecencia y de la comisión. Se la dirijo a la compareciente. Y que sea sobre el objeto de la comparecencia. Guarden silencio, por favor. Tiene que ser sobre el objeto de la comparecencia o sobre el objeto de la comisión, ambos objetos. Finalizo, Presidenta, muchas gracias. ¿A cuántos cargos de instituciones públicas y privadas, a cuántos CEOs de empresas, a cuántos rectores de universidades madrileñas llamó Pedro Sánchez hasta conseguir colocarla al frente de los lucrativos negocios que coordina desde la Moncloa? Muchas gracias, señora Gómez. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, señoría. Vamos a continuar. Le corresponde el turno al Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra la señora Bernardo. Adelante.